primera vez que presento algo aquí en Madrid. Y nada, gracias Luis, también por haberme acompañado. Luis es, como has dicho tú, nos conocemos desde hace bastantes años, que coincidimos en Moscú en el 2011, yo creo, por ahí. Y desde entonces hemos trabajado juntos. Yo estoy muy a gusto traduciendo libros para Alba Editorial, que es una, bueno, ya la conocéis, es una editorial exquisita que hace unas ediciones preciosas. Gracias a Casia, editora de Báltica Editorial. Gracias primero por haberme propuesto escribir este libro, que yo nunca me había propuesto escribir un libro, siempre me había limitado a seguir las palabras de algún autor. Y el hecho que un día recibir un mail tuyo haciéndome una propuesta de escribir algo sobre los rusos me hizo mucha ilusión, y es lo que hace posible que hoy estemos todos aquí. Gracias a tu tesón, a perseguirme. Bueno, nosotros ha sido un placer, la verdad, editar este libro. Y bueno, pues ya sé que además he aprendido un montón y trabajando en él. Así que gracias a ti, muchas gracias. Y nada, y gracias a todos vosotros, a los traductores, que veo muchos por aquí, amigos, gente que no conozco. Y os tengo que decir que hace unos días tuve la gripe A, me ha dejado totalmente tocado, estoy medio tonto e intentaré hilar las ideas lo mejor que pueda, pero estoy como al 50% de la capacidad normal. Entonces, ¿son antipáticos los rusos? Era esa la pregunta, ¿no? ¿Y si te gustan los antipáticos? Sí, primero sí, la gente antipática de entrada me gusta, y es verdad que es como un reto. ¿Verdad? Sí, la gente muy seria, hacerla sonreír, arrancar una sonrisa, y eso es algo diario que te pasa en Rusia. Por eso era algo que a mí siempre me hacía mucha gracia, esta imagen que digo de la, no sé, la vendedora de billetes en la estación, muy maquillada y que te grita sin ningún motivo, pero un día, al cabo de una semana que la ves cada día, te hace una sonrisa oreja a oreja y parece que se abra el cielo, ¿no? Entonces, es verdad que en Rusia la sonrisa no tiene tanto prestigio como en otras partes del mundo. En Estados Unidos la convención social dice que tienes que sonreír. En Rusia, y yo creo que es un poco en Europa del Este también, la sonrisa continua se relaciona un poco con ser un poco imbécil, ¿no? Un poco tonto. O hipócrita. Sí. Entonces, ¿por qué sonríes todo el rato, no? Tienes que tener un motivo. Entonces, allá la convención social es que la cara normal es estar serio, y de repente puedes sonreír, y cuando alguien sonríe, realmente sonríe de verdad, ¿no? No es una sonrisa de convención como estamos acostumbrados. Entonces, esto hace que para nosotros, cuando vamos allí, la imagen que tenemos de ellos es de mucha dureza, ¿no? Pero detrás de esa dureza siempre hay muchísima calidez y gente divertidísima. Muy bien. No vamos a entrar mucho en la vida de Tolstói, que el libro ya entra lo suficiente, pero sí que hay un aspecto que me gustaría comentar, que es el vegetarianismo. Tú descubriste un texto suyo en una recóndita librería de Moscú titulado El primer peldaño, que incluía una descripción terrible de un matadero de Tula, y describen muy bien las comidas en su casa, donde los vegetarianos se sentaban a un lado de la mesa y los que comían carne al otro. E incluso cuentas una anécdota de una invitada a la que sacaron un pollo vivo para que lo matara si quería comérselo. Pero lo que más me ha llamado la atención es la extensión del vegetarianismo entre los traductores de Tolstói, que como documentas en tus sucesivas estancias en Yasnaya Poliana. A mí estas influencias de los grandes escritores en la vida de sus seguidores, o en este caso traductores, pero vamos, yo creo que con escritores tipo Tolstói, que son escritores como
con una vocación muy, muy universal y como con una conciencia de estar escribiendo para toda la humanidad. No se puede ser traductor suyo sin ser seguidor. Bueno, digo que estas influencias siempre me han parecido que pertenecen un poco al orden de lo fantástico, o sea, ese tipo de relación un poco fantasmal que se establece entre lo que lees y lo que sabes o imaginas del autor que lees. Tú dices, sin embargo, que ya no comías carne antes de hacerte Tolstoyano. A ver, sí, en general el libro gira en torno, para quien no lo haya leído, de un seminario que se celebraba en Yasnaya Poliana, la finca de Tolstoy. Cada verano nos reuníamos allí un grupo como de 15, 20 o 25 traductores de Tolstoy. Pasábamos pues 4 o 5 días en su casa. Él vivía en Yasnaya Poliana, que después podemos ver unas fotos, que es una hacienda preciosa, como has dicho tú, a 200 kilómetros de Moscú, donde hay varios parques, hay estanques, hay varias casas. Bueno, es una hacienda de cómo era la nobleza en el siglo XIX, con sus cuadras, sus caballos, y allí es donde nació Tolstoy, vivió toda la vida y está enterrado. Entonces, Selman Zira, que es una traductora que muchos de aquí conocéis, de literatura rusa y griega, organizaba un seminario donde 15 o 20 locos por Tolstoy, que éramos traductores, nos reuníamos allí, un poco tipo secta tolstoísta, y hablábamos todo el día de sus novelas, de cómo traducir una palabra, de la repetición de una frase, y bueno, eran días que para nosotros era como muy, muy intensos, muy bonitos, ¿no? Por si alguien nos veía desde fuera debía pensar que estábamos un poco chalaos, porque realmente lo estábamos, ¿no? Entonces es verdad que tenía esta cosa de muchos, justo de los que estábamos allí, muchos eran vegetarianos, y precisamente porque seguían a Tolstoy, ¿no? Entonces, lo de ser traductor, para muchos de ellos, superaba la cosa solo de traducción y se convertía un poco en una manera de vivir la vida, ¿no? Y además, en Rusia, digamos que la importancia de los escritores del XIX tiene una importancia cultural para ellos en la vida diaria que aquí nos cuesta imaginar, ¿no? Allá realmente se venera a los escritores. Las casas en las que vivían están convertidas en museos que van acólitos, van gente como si fuera no sé, son realmente como grupis, ¿no? Son muy grupis los rusos con todo lo cultural. Entonces este ambiente del fervor por Tolstoy encajaba muy bien en esta idea que hay de la cultura rusa, de fervor por los escritores. Muy bien, y hacerse vegetariano también. Y hacerse vegetariano también, pero bueno, los traductores no eran rusos. No eran habían rusos. Sido subsumidos. Habían sido como, estaban ya como, sí, bajo un poco el aura de Tolstoy, digamos. Porque para Tolstoy, que era una persona muy, muy contradictoria, él había sido un apasionado cazador hasta los 60 años. Pero tuvo una crisis espiritual muy fuerte, que lo cambió todo, y a partir de entonces entendió que hacer daño a cualquier ser vivo, incluidos los animales, era un pecado, era lo peor del mundo, y entonces dejó la caza y se hizo vegetariano estricto, y muchos de sus seguidores hicieron lo mismo. Muy bien. Más relaciones poco fantasmales, los objetos. Dices de los traductores que os reuníais en Yasnaya Poliana. Acababan de entrar en una casa cuyos objetos, descritos en tantas obras de Tolstoy, habían tenido que imaginar que dibujar en su cabeza para poder reproducirlos fielmente en la traducción. Entre estos objetos estaban un reloj del siglo XVIII, un diván donde nació Tolstoy, también sus hijos, un diván que aparece en 8 de sus libros, un retrato de Dickens, unas pesas en el suelo, el célebre piano que tú tocaste con un angustioso sentido de la responsabilidad en una escena muy bien contada en el libro.
Pero la pregunta es, ¿viste algún objeto que tuviera la sensación de no haber descrito bien en la traducción? ¿O al contrario, te felicitaste por haber reproducido fielmente aquello que antes solo imaginabas? Bueno, para un traductor que ha traducido Tolstoy o cualquier otro autor, estar en su casa y poder ver sus objetos, poder tocarlo, es como un regalo, ¿no? Realmente es meterte en el ambiente en el que ha estado ese autor toda la vida, ¿no? Y, por ejemplo, es verdad que el hecho de ver el diván, el famoso diván en el que nació Tolstoy, que es de cuero negro, está en su estudio, el verlo físicamente, el tocarlo, de hecho, el ver lo largo que era y todo eso, en la escena que sale en Guerra y Paz, por ejemplo, me ayudó mucho mejor a poderme imaginar. No es que si no lo hubiera visto no lo pudiera haber traducido, pero eso me hizo que viera la escena como muy cinematográficamente, ¿no? Realmente yo veía ese diván como lo llevaban los sirvientes de una habitación a otra, ¿no? O, por ejemplo, hay otras cosas como objetos de la vida rusa, ¿no? Yo qué sé, siempre hablamos en literatura rusa, oímos hablar mucho del samovar, pero hasta que no lo ves y no lo tocas e incluso te tomas un té, ¿sabéis qué es el samovar? Sí, bueno, es como un aparato muy bonito, así como de hierro, grande, que sirve para calentar agua y con ese agua te tomas un té, ¿no? Pues el hecho de poderte tomar un té con un samovar hace que al traducirlo ya no tengas que poner ninguna inventiva porque entiendes exactamente el mecanismo de cómo funciona y todo, ¿no? El hecho también de estar en casa de Tolstoy en Yasnaya Poliana, hay un momento, me lo voy a poner ya, esto es la alameda que da entrada a la finca, a Yasnaya Poliana, y se llama Prospect, es como la llamaban. ¿Vale? Pues justo esta alameda y con este nombre, Prospect, es la alameda que aparece en Guerra y Paz porque es la que da acceso a Lisiegori, que Lisiegori era la hacienda de los Volkonsky. Porque Lisiegori, que sale continuamente en Guerra y Paz, está inspirado en Yasnaya Poliana, de hecho es un poco como Yasnaya Poliana, ¿no? Entonces, el hecho de haber pasado cientos de veces por aquí, de haberla recorrido, de haber estado en la sombra, me hizo entender muy bien todo el ambiente de Yasnaya Poliana, ¿no? Entonces no es solo los objetos como tal, sino ver la estructura de la finca, el ambiente que se respira, la magia del lugar, ¿no? Eso es algo como que, no sé, es algo bastante impagable a la hora de traducir un libro, que ya sepas cuál es el ambiente espiritual de ese libro. Sí, y a propósito de esto, lo que te quería comentar a continuación es que es curiosa y para mí emocionante la importancia que tienen en el libro los lugares donde se traduce. Le dan una atmósfera muy especial. De hecho, tú empiezas dando las gracias a Formentera y al monasterio de San Benet de Montserrat. La parte central ya sabemos que está dedicada a Yasnaya Poliana y al final intuimos tu propia casa de Barcelona cuando cuentas que te tocó escribir la introducción de Guerra y Paz en pleno confinamiento y dices: coloco los libros que tenía que consultar sobre el sofá y los expongo como si fuera el aparador en una librería. A mí esta imagen de los libros colocados en el sofá se me ha quedado grabada, la verdad, porque creo que reproduce muy bien el trabajo intelectual tan poco y tan mal representado en general en los libros. Pero el libro también está lleno de detalles muy vívidos sobre lugares vinculados a la traducción. Lugares curiosos: la habitación 647 del pabellón quinto de la residencia de estudiantes en Moscú, en uno de los rascacielos conocidos como las Siete Hermanas, donde leíste la traducción de Guerra y Paz de Laín y Alcántara, cotejándola con el original ruso. El piso en Moscú donde viviste con una viejecita solitaria y su gato. El piso de tu profesora particular de cultura rusa, Ana Nikolaevna, de la que hablaremos más adelante, también en la Gran Vía de Barcelona, que recordaba San Petersburgo.
y que a mí me ha recordado el piso de Lydia Cooper en la Castellana, que yo visité cuando le encargué la revisión de su traducción de Oblomov, y que era bastante alucinante porque era como entrar en la Unión Soviética, solo que en un piso enorme y extraordinariamente luminoso. O sea, era la Unión Soviética en la Castellana. Y hay más lugares en tu libro. Parte del Camino de Santiago que recorriste con un amigo escuchando el audiolibro en ruso de Guerra y Paz. El hotelito soviético en las inmediaciones de Yasnaya Poliana, donde te alojabas con 20 traductores y por la noche se sacaban las guitarras y se cantaba. A mí esta evocación de los espacios me parece muy original y hasta muy necesaria, porque devuelve la traducción a su espacio, digamos, humano, no puramente mental, y nos recuerda que hasta qué punto al trabajo intelectual se incorporan sensaciones y vivencias. Es decir, y perdona que me ponga cursi, hasta qué punto la traducción forma parte de la vida. Ya no puedes decir nada. A ver, es curioso lo que dices de los espacios, porque así como si al empezar a pensar en el libro que iba a hacer, que podía explicar, tuve claro que la parte central estaría centrada en un paseo, un recorrido por Yasnaya Poliana, donde allá es evidente que es importante el espacio, porque mi idea era como que el lector estuviera a mi lado y fuera avanzando conmigo por Alameda, después viera el lago a la izquierda la casa Volkonsky, después vas por detrás, hay un huerto, la casa desaparecida donde nació Tolstoy porque se la jugó a las cartas y la tiraron, después la casa donde vivió con su familia, bueno, todo un recorrido mental, ¿no? Así. Pero todo el resto del libro, esto de que dé tanta importancia al espacio físico no fue pensado, no fue consciente, ¿no? Pues se nota mucho en el libro y a mí me ha gustado mucho. Sí. A mí me ha gustado mucho esto, de que si tú es la traducción, el traductor en sitios. Sí. Y supongo que había... Y eso del piso, de verdad, que lo del sofá lleno de libros mientras estabas escribiendo la introducción, me ha quedado como una imagen muy grabada, de verdad. Tendrías que haber hecho una foto y ponerla en cubierta. Sí, está. De hecho, creo que la puse en Twitter hace 3 años. Ah, sí. Así. No expliqué toda la historia, creo, pero sí, está. Tengo fotos porque para mí fue un momento como bonito, ¿no? De ver realmente el sofá. No podíamos salir a la calle, entonces empecé a escoger, tenía que escribir la introducción de Guerra y Paz, pues toda la información que pudieras traer, ¿no? Pero no tenía los libros de Tolstoy, sobre Tolstoy juntos, y cuando los junté todos vi que tenía muchos más de los que pensaba, ¿no? Y entonces fue muy bonito durante esa semana tener ese espacio allí, ir cogiéndolos, cada vez todo era más caótico, evidentemente, al final era todo un caos absoluto, y de ahí salió esa introducción, ¿no? Entonces, sí, ahí lo físico tuvo una importancia bastante grande. Y es que a mí siempre me ha fascinado en este deambular por los espacios, y en la literatura y en el cine, ¿no? También. Por ejemplo, hablo cuando era pequeño en el libro, una película que me fascinó, que era Criacuervos, de Carlos Saura, y precisamente lo que me gustaba era cuando Ana Torrent va deambulando por la casa, ¿no? Esa casa enorme. Sí. O por ejemplo en Guerra y Paz hay una escena que parece que pues no puede tener tanta importancia, pero que a mí me gusta mucho, que es cuando en invierno está Natasha, está aburrida y va paseándose por la finca que tienen en Otrandoye, y simplemente es ella, sube al piso arriba, riñe a una cocinera, creo, baja abajo, ve un mapa, ve que está Madagascar y dice Madagascar. Después va a otro sitio, habla con su madre, y ese deambular por esos espacios es algo que me parece muy fascinante, que Tolstoy también le da mucha importancia, ¿no? Y nada, y has empezado diciendo que hablo en la dedicatoria de Formentera y del monasterio de Montserrat, de San Benet, y es porque son los 2 sitios donde realmente he escrito el libro, porque
he visto, yo nunca había escrito y me he dado cuenta que para escribir necesitaba aislarme totalmente, ¿no? Tú como escritor supongo que lo tendrás, no sé cómo lo harás, pero yo he visto que primero no he podido combinar traducir con escribir, que es totalmente incompatible, y después que si escribía era lo único que podía hacer, ¿no? Entonces he conseguido arrancar algunos días de aquí y de allá y unos días en Formentera, otros días en un monasterio de monjas, que es el sitio ideal para escribir un libro, porque no hay nada que hacer, aparte de ir a misa, te dan de comer, estás allá en la montaña y es un sitio fantástico para escribir. Pues ahí han sido también espacios muy importantes en la creación de este libro. Muy bien, yo quería recalcar esto de que vemos muy bien el trabajo de traducción, el trabajo intelectual anclado en un sitio. Bueno, ya hemos hablado del piano de Tolstói, hablemos ahora un poco de música y musicalidad, dos temas en los que se insiste mucho en el libro, donde ya desde las primeras páginas se cita esta frase de Boris Pasternak: el oído es un órgano del alma. A lo que tú añades poco después: la intuición siempre me ha dicho que la música y la traducción están íntimamente ligadas, que para traducir hay que afinar mucho el oído y sintonizarlo de algún modo con el alma. Esto es digno de un personaje romántico, me parece muy bien, y a la música se le dedican bastantes páginas en el libro. Como con tantas otras experiencias, parece que Tolstói tuvo una relación problemática con ella. Por una parte, en su casa se tocaba el piano, se cantaba, él mismo escribió un pequeño vals de aire chopiniano, ¿verdad? Un poco chopiniano el vals, ¿no? Que tú tuviste el honor y el estremecimiento de tocar en su propio piano. Pero por otra parte, en obras suyas como en la sonata Kreutzer, Tolstói escribía: la música en general es algo terrible. ¿Qué es? No lo entiendo. Joaquín, no sé si lo entiendo o no, pero se le ve y se le reconoce como un auténtico amante de la música, de la que es capaz de sacar sugerentes vinculaciones con la traducción. Por ejemplo, en las clases de traducción que da en la universidad en Barcelona, les pone a sus alumnos un preludio de Bach interpretado por dos pianistas. El mismo preludio, Tatiana Nikolaeva y Glenn Gould. Hay alumnos, dices, que ni siquiera se dan cuenta de que acaban de escuchar la misma pieza dos veces. A mí me pasaría. Y ahí es donde les explico que para mí la traducción literaria es justamente eso: interpretar una partitura. Me parece un ejercicio muy ilustrativo y además conecta con las distintas traducciones que se hacen de un libro en distintos idiomas y a lo largo de los años, y también en concreto con la imperiosa cuestión que a veces a uno le obligan a justificar de por qué una nueva traducción de Guerra y Paz. Yo ya no justifico nada, ¿eh? Entonces, nada, pero me gusta mucho eso de la traducción como interpretación de una partitura, porque creo que es muy exacto, es muy exacto. Sí, bueno, al escribir el libro, supongo que tuve claro que la música iba a tener un papel importante. Primero porque fue uno de los motores de los pianistas rusos y los compositores rusos que me llevaron a empezar a estudiar ruso. Eso fue una de las primeras cosas, porque yo estudié piano en el conservatorio y entonces me fascinaba esos pianistas soviéticos detrás del muro, ¿sabes? Era como ese mundo musical muy rico. Entonces es una imagen que de pequeño me atraía mucho, ¿no? Y eso fue una de las razones que hicieron que estudiara ruso. En Tolstói también es importantísima la música, en toda su obra la recorre, desde Lucerna, Felicidad Conyugal, en Guerra y Paz está muy presente, Sonata de Kreutzer, evidentemente. Y es lo que dices, siempre he tenido como esa sensación, ¿no?, de que la música y la traducción están muy vinculados. Yo cuando traduzco, pues leo mucho en voz alta lo que voy traduciendo, porque a través del sonido es con lo que me guío
para saber si la cosa está funcionando o no. Y también esta metáfora que uso en clase para hablar de la traducción como una partitura es porque realmente eso, les pongo una pieza, la misma pieza de Bach interpretada por dos pianistas distintos, y realmente es tan distinta la interpretación siendo la misma pieza, el mismo compositor, no sé, que realmente algunos se creen que son piezas distintas, ¿no? Y me gusta mucho ese símil con la traducción, porque al final estamos traduciendo el mismo texto, pero los matices que vamos a dar pueden ser tan distintos, Claro, que eso justifica cualquier nueva traducción de un clásico. en efecto. Dices que no escuchas música mientras traduces porque te dejarías llevar, pero sí antes de ponerte a traducir. Por ejemplo, antes de traducir Felicidad Conyugal, escuchaste la suite para dos pianos de Rachmaninoff. Antes de tocar en público el piano de Yasnaya Poliana, ensayaste con una pieza de Monpou, un preludio de Chopin y el vals que compuso el propio Tolstoy. Me daba la sensación, dices, de que la familia entera, reunida en torno a la mesa, me estuviera escuchando en aquel instante. Después del recital, por cierto, ellos, la familia Tolstoy, parecían sonreírnos desde los cuadros y fotografías de toda la casa. Luego, cuando terminaste la traducción de Guerra y Paz y empezaste a escribir la introducción en pleno confinamiento, dices que sí escuchaste, mientras escribías la introducción, una pieza muy concreta que va en bucle y dura 4 horas. Pero no dices cuál. Sueles decir las demás las dices, pero esta no. ¿Por qué? ¿Es innombrable? ¿Era una sesión de tecno industrial? ¿No lo puedes decir ahora? No, no la digo porque no tiene nada especial, es un poco cutre, de hecho es una canción... A ver, yo hago meditación budista desde hace unos años, entonces hay una pieza que es un poco New Age con flautas de pan Vale. y cosas así. Y ruidos naturales. Sí, bueno, es muy melodiosa, pero no es que tenga mucha calidad. Pero a mí crea un espacio de paz y sobre todo el bucle a mí me funciona muy bien. Uh-huh. La repetición, esta cosa, a mí me da muy bien sobre todo cuando me enfrento en ese momento. Normalmente cuando traduzco nunca me pongo música, pero esto fue para el segundo epílogo de Guerra y Paz, que es tan difícil, además estaba tan agotado en ese momento y es tan difícil traducirlo, que si no tenía algo que me sostuviera y no sabía cómo iba a hacerlo, ¿no? Tenías que meditar así mientras tanto. Antes, mientras, después. Sí. Entonces realmente esta melodía que no tiene musicalmente nada especial, pero a mí me da un espacio de paz que eso. Entonces no sé ni cómo se llama, de hecho. Vale. Pero la tengo en el móvil, la tengo en el ordenador, la tengo en todas partes. En todas partes. Sí. Me encanta. Bueno, ahora pasemos bueno, me habías dicho que tenías lo del... interpretando el vals de Tolstoy. Sí, pero no sé si hay sonido. Sí. ¿Sí? Sí. Vale, pues... Bueno, si queréis, como hemos hablado de eso, del vals de Tolstoy, pues... Y es muy cortito, y muy bonito. Acerca el micro, Joaquín, a la salida del sonido. A la salida del... Sí, acércalo al volumen. ¿Y es esta? ¿La salida del volumen? Pues, lateral, no sé dónde.
Bueno, esto es un vals. Sí, exacto, sí. Sí, esto es en la sala de Yasnaya Poliana, en donde se reunía toda la familia Tolstoy. Y este era el piano de Tolstoy. Entonces fue un momento muy especial poder tocar el vals allá, en su sala, que ahí Selma Cira, la organizadora, tuvo que conseguir un permiso, para conseguir estos permisos en Rusia son muy complicados, ¿no? Estuvo 2 años de burocracia para que pudiéramos hacer esto tan cortito, y fue muy emocionante realmente tocar esto rodeado de los retratos famosos de Tolstoy y con los retratos de sus hijas, de su mujer, y fue un momento, la verdad, muy, muy bonito. Bueno, después de la música pasamos a la musicalidad. Respecto a ella, dices ya al principio, fue justamente la musicalidad del ruso lo que me hizo estudiarlo con empecinamiento, casi con obsesión. Pero en el caso de Tolstoy, la musicalidad es objeto de controversia. Un traductor francés, de que tú citas, ha dicho claramente: hay que admitir que la lengua de Guerra y Paz no es en absoluto musical, que Guerra y Paz está incluso muy mal escrita. Gorky, en cambio, está seguro de que esa presunta torpeza era algo deliberado y laboriosamente perseguido y conseguido. El propio Tolstoy abominaba del escribir bonito, de lo que él llamaba prosa de peluqueros. Y es probable que dentro de esta ingeniosa categoría incluyera al pobre Turgenev, a quien consideraba el mejor paisajista de toda la literatura rusa, pero en todo lo demás un escritor de prosa artificiosa y superficial. Yo, por mi parte, debo decir que hay en Tolstoy cosas que a mí y a un editor en general le ponen los pelos de punta. Joaquín cita esta frase de Guerra y Paz. 9 días después del abandono de Moscú, un enviado de Kutuzov llegaba a San Petersburgo con la noticia oficial del abandono de Moscú. Yo podría poner más ejemplos. No puedo citar ahora literalmente, pero recuerdo frases tipo: después de recibir una carta de Nikolai, Sonia se sentó y se puso a leer la carta de Nikolai. Porque no podía decir y se puso a leerla, por el amor de Dios, Tolstoy no testa los pronombres, y en otros casos las elisiones, las perífrasis. Ya sabes que a mí estas cosas me ponen muy nervioso y que las discutimos bastante en el proceso de traducción de la novela. También los personajes que se sentaban cuando ya se habían sentado una página antes y que supiéramos no se habían movido de su sitio. Bueno, esto suele ocurrir bastante no solo en las novelas rusas, también en las victorianas. A ver, luego voy a poner otro ejemplo en que la repetición me parece justificada, pero de momento dime. A ver, Tolstoy tenía una manera muy peculiar de escribir y que le pone la vida muy difícil al traductor, la verdad. Porque claro, como dices, él no quería escribir bonito, quería escribir como quería escribir. Y era muy consciente de cómo escribía. Pero su manera de cómo creía que había que escribir no coincidía con lo que nosotros consideramos bien escrito o armónico, o la frase musical de Turgenev, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál era la tendencia de por ejemplo, su propia mujer? Su propia mujer era la que le pasaba limpio los manuscritos. Exacto. Entonces, él tenía una letra espantosa que solo sabía, de las pocas que sabían descifrarla era ella, y ella le pasaba limpio todos los manuscritos. Y entonces a veces ella le decía: ¿por qué no quitas estas repeticiones o pones aquí eso, un pronombre o lo que sea? Y él se enfadaba y decía: no puede ser, porque eso no es lo importante, ¿no? Entonces él rehacía todo hasta que sonaba como quería que sonara, que es un estilo que podríamos decir que nos suena como desmañado o torpe. Claro, eso lo hace Tolstoy, pero ¿cómo lo transmites al traducir? ¿Y hasta qué grado, no? Igualmente, el nivel
la tolerancia a la repetición en los distintos idiomas es distinta. Y en ruso son un poco más tolerantes a la repetición que en español, que es nula. Aquí realmente cuando un corrector supongo que ve palabras repetidas, lo primero que hace es empezar a poner sinónimos, ¿no? Con Tolstói es importante contenerse un poco y cogerse la mano y decir, vamos a dejar que el texto suene un poco a la Tolstói. Pero es verdad que, bueno, tú hubo momentos de la traducción que me paraste los pies y decir, oye, esto realmente no, así no funciona, ¿no? Entonces hay que buscar, hay que encontrar un punto medio o pensar en cada caso concreto qué haces con la repetición o qué haces con esto que dices de cogió la carta, leyó la carta y le dio la carta y si es tan importante en ese párrafo o no lo es. Entonces realmente para mí es una de las dificultades más grandes de traducir a Tolstói. Tiene muchísimas, pero esta es una de las que más quebraderos de cabeza me dan, que es su estilo. Sí, claro, porque es que la repetición en la prosa es un asunto estilístico complicado, porque a veces yo creo que no se tiene que tocar, a veces los prosistas, incluyo entre ellos, traductores y traductoras, se creen que están repitiendo y no están repitiendo. Esto ocurre mucho, por ejemplo, con los verbos de decir, que para no poner siempre dijo, pues recurren a fórmulas que a veces resultan muy ridículas, ponen declaró cuando nadie está declarando algo, o arguyó cuando nadie está arguyendo nada. Bueno, que son cosas difíciles. Y yo hay un caso que tú pones como ejemplo, que yo creo que aquí la repetición está muy bien. Dice, es un fragmento de Guerra y Paz. Balanceándose ligeramente sobre las suaves ballestas de la carretela y sin oír los gritos terribles de la masa, Ratoshin se tranquilizó. Y como siempre ocurre, esa tranquilidad física hizo que el entendimiento le ofreciera argumentos para tranquilizarlo moralmente. La idea que lo tranquilizaba no era nueva. Desde que el mundo existe y las personas se matan unas a otras, no ha habido nadie que haya cometido un crimen contra un semejante sin haberse tranquilizado con la idea de le bien public, el bien público. Yo es que creo que aquí no solo me parece justificado, sino está brillante este juego conceptual, además de retórico, irónico sobre el significado y el campo léxico del significado tranquilidad, porque a mí me parece que es una manera de indicar cómo se banaliza una palabra y repetirla es una forma de hacerlo, ¿no? Porque al final está poniendo en duda el concepto de que sea verdad que se tranquilice, ¿no? Entonces, con la repetición, eso es un recurso que a veces no hay que olvidar que es un recurso literario. Sí, en este caso aquí era evidente que tenía una... Es muy claro, ¿no?, que tiene una función. O por ejemplo, ahora dentro de pocos días va a salir La muerte de Iván Ilich, que traduje también para Alba. Saldrá la semana que viene, creo, ¿no? El 22. Y allí también hay repeticiones de estructuras que allá las hemos dejado todas. Allí no me salte ni una. Así como en Guerra y Paz también es verdad que eran casi 2000 páginas. Este es un texto de 100 que me ha permitido trabajarlo de arriba abajo por todos lados y lo he podido pensar palabra por palabra, ¿no? Y en este caso, La muerte de Iván Ilich, también hay muchas repeticiones, estructuras, pero también se ve claramente que es porque todo tiene un tono como muy bíblico, un poco de sermón incluso, algo machacón, y que es importantísimo para transmitir el espíritu de Tolstói, no recurrir a sinónimos, ¿no? Allí está clarísimo y ahí lo hemos respetado al 100% en La muerte de Iván Ilich. No te dije mucho, ¿no? Nada. Bueno, Me corregiste muy poco. No sé si me reprimí o ya es que no lo noté o que lo entendí y dije, no, esto tiene que ser así.
Bueno, siguiendo con la musicalidad, y lo has dicho, has hablado ya de la importancia de leer en voz alta. ¿Recuerdas como una maestra tuya, Ana Nikolaevna, que se instaló en Barcelona durante la perestroika, te hizo leer en voz alta a Pushkin, Lermontov, Akhmatova, uy, siempre me confundo, es Svietayeva, qué difícil me resulta siempre este nombre. Dices que en los pasajes especialmente difíciles de traducir, en los que te ves obligado a utilizar un léxico con el que no estás familiarizado, como el de la caza, por ejemplo, es importantísima la lectura en voz alta, porque solo el sonido te dirá si vas por buen camino. Tienes un gran sentido de la sustancia fónica, de la materialidad del idioma. ¿Quieres decir algo más? Bueno, es esto lo que decía antes. Para mí la música y la traducción están muy vinculadas, y todo lo paso por el oído, no solo por la vista, ¿no? Entonces la lectura en voz alta es fundamental. No hay ninguna traducción que haga sin leerla en voz alta, o incluso el libro que he escrito, ¿eh? O sea, lo he leído 1000 veces, lo he escuchado 1000 veces, porque está esta función que va tan bien del Word ahora, que te lee los textos y los lee bastante bien, de hecho. Entonces es un libro que no solo he escrito, sino que lo he escuchado muchas veces, ¿no? Y cambiaba muchas cosas según el sonido de la frase. Entonces, no sé, hay algo intuitivo allí que me ayuda mucho a trabajar el texto siempre a partir del sonido. Muy bien, yo no soy nada de leer en voz alta, ¿eh? Ni lo que escribo, ni lo que leo. Y me cansa muchísimo, me cansa una barbaridad. Para terminar con la musicalidad, creo que está también relacionado con ella el hecho de que seas el primer traductor de Guerra y Paz que ha decidido conservar la peculiaridad de que Denisov, un personaje que aparece bastante en la novela, no sabe pronunciar las R's. Tú optas por sustituirlas por la forma gráfica G con un apóstrofe, ¿no? Y así tenemos momentos memorables como este. Enviaremos a la infantería por abajo, por los pantanos. Llegarán a gastar. Llegarán hasta el jardín. Esto, en una traducción reciente que hemos publicado en Alba de la novela de Dickens, Tiempos difíciles, hay un personaje que cecea y su traductor, Miguel Temprano, decidió mantener esa peculiaridad, lo que llega a ser muy espectacular, porque además resulta que este personaje es el encargado de formular la moraleja de la novela. Y esto es lo que tenemos al final, una moraleja ceceada. Esto parece decirnos dos cosas. Una, que hay un amor en el mundo que no es interesado, sino algo muy distinto, etc. Y esto me encanta como para que sea la moraleja. Estas cosas parecen anecdóticas, pero implican muchas reflexiones y tomar decisiones valientes. Seguro que esto te debió costar decidirlo, además de disciplina, porque luego no se te puede olvidar que cada vez que el personaje pronuncia una R hay que cambiarla por la grafía correspondiente. Yo tanto creo que en tu caso como en el de Tiempos difíciles, tuve que ir detrás. No, aquí tiene que ser una G, porque te habías olvidado de una R y Miguel se había olvidado de poner de cambiar una S por un... Pero tengo que decir que cuando me olvidaba, no es que me olvidaba, es que se había olvidado Tolstoy. Entonces yo lo respetaba a él también. Digo, pero entonces le corregí. Sí, pero no pasa nada. Bueno, mira, a veces se despistaba y se dejaba alguno, entonces yo me lo dejaba también, pero claro, no era despiste, yo era Tolstoy. Necesita como disciplina, sí, para cuando se toman decisiones de estas. Pero claro, algo tan característico para un ruso, que es como habla Denisov, eso, que habla de esta manera, que en una traducción se pierda, me parece una pena, ¿no? Y me sorprendió mucho al ver otras traducciones que no había ninguna que lo había hecho.
y era tan fácil como hacer lo mismo que hace Tolstoy, que es eso, una G con un palito y ya está. Sí, sí. No, claro, es que estas cosas siempre son muy complicadas a la hora de traducir. Yo no soy... En estos casos sí, porque lo veo muy claro, ¿no? Pero en muchos casos no lo veo claro. Por ejemplo, en la traducción de las hablas dialectales, que a mí me parece que, bueno, pues que no hay buenas soluciones, porque es que un dialecto de un idioma no corresponde el dialecto de otro. Y aquí en español, durante mucho tiempo, pues cualquier dialecto o de Yorkshire o de la picardía francesa, pues acababa en una especie de andaluz como de cartón piedra, que yo prefiero que se pierda, que lo siento mucho, pero son gajes del oficio, ¿no? Hay que marcarlo de otra manera, pero... Sí, hombre, hay que procurar que los personajes pues no hablen de una forma muy culta y tal, pero reemplazar, y sobre todo por eso, porque el presunto dialecto por el que se sustituye en realidad no existe, es un invento de cartón piedra. Bueno, hablando de dificultades, ya para terminar, te refieres especialmente a problemas de registro lingüístico en la traducción. Dices, me costó horrores descifrar las conversaciones de los campesinos, de los peregrinos y de los soldados. También fueron una pesadilla los léxicos técnicos especializados, como el de los caballos, a los que Tolstoy amaba tanto. Escribió un relato contado desde el punto de vista de uno, y en Guerra y Paz creo que hace pensar o incluso hablar a uno. Yo creo que hay un momento en que un caballo dice algo o piensa algo. Bueno, no llega a tal, pero ahí es como que ves, parece un segundo la perspectiva de un caballo. Pero es muy de pasada, no lo desarrolla. Sí, es solo una vez. Bueno, pues otro de los lenguajes especializados, el de la caza, para el que tuviste que consultar a un filólogo ruso nativo, que luego te pareció, cuando ya habías entendido todo, que en la traducción sonaban como un manual de lavadora, y que de alguna forma había que poner remedio para no dar esa impresión. También está el léxico militar, que se las trae, jerarquías, armas, movimientos, estrategios, argot de guerra. Bueno, que hay muchísimas decisiones que tomar. ¿Cuál de todos estos ámbitos te resultó más difícil de traducir? ¿A cuál le cogiste más manía? Y luego, que ya no tiene, bueno, sí tiene un poco que ver, ¿qué piensas de las tan celebradas escenas de batalla de la novela? ¿Te parecen tan impresionantes y bien escritas como se suele decir? Lo que me costó más igual es precisamente cuando habla el pueblo o los soldados rasos, que es el pueblo, de hecho, ¿no? Eso Tolstoy lo sabía imitar muy bien. En ruso hay mucha más facilidad para mezclar los registros, para deformar el habla, la manera de hablar del hablante. En español no tenemos tanta tradición, o sea, no digo que no haya, pero realmente ves que en ruso tienen muchísima más flexibilidad, ¿no?, para hacer hablar a los campesinos, por ejemplo. Entonces esto fue una de las cosas que más me costaron, porque no quería neutralizarlo, no quería que hablaran normal, quería que se notara algo, pero ¿cómo? Es lo que estábamos hablando. No lo voy a hacer hablar como un campesino, como un payés o un campesino andaluz, ¿no? ¿Cómo marcarlo, no? Entonces esto es lo que realmente me obsesionó más. Y al final yo creo que lo que se nota es como en el... no sé, es en el tono, es en el conjunto, no es en una cosa en concreto, ¿no? Y en cuanto a las escenas, las batallas, sí, yo creo que son geniales. Es verdad que la primera vez que las leí, la primera vez de todas, a los 20 y poco años,
había batallas que me las saltaba un poco, porque lo que quería saber era de quién se enamoraba Natasha y con quién se casaba y todo eso. Pero después, cuando haces una lectura más madura y sobre todo cuando las traduces, te das cuenta de que son geniales, sobre todo porque reflejan muy bien lo que es, ¿no? Y que es un caos, que nadie sabe nada, nadie sabe a dónde va, que después hay un general que escribe un informe donde dice cómo ha ido y tal, pero en el fondo eso nadie sabía, le caían bombas de todos lados, todo el mundo corría por todos lados, entonces eso lo transmite muy bien, ¿no? Sí, sí. Quizá demasiado para mí. Sí, porque tú te ponías nervioso porque me decías, es que estaban todo el rato corriendo, no sé hacia dónde. Digo, claro, es que de eso se trata. No, pero es que a mí me pasa mucho. Yo tengo un problema en el cerebro congénito con el espacio. O sea, a mí me cuesta saber dónde está delante, detrás, la izquierda, la derecha, siempre me ha costado. Pero claro, pero al mismo tiempo es algo que me obsesiona precisamente porque noto que es una carencia mía. Y yo en las traducciones que reviso me fijo mucho, igual que con el tiempo, me hago como un calendario y los traductores que trabajan para mí ya lo saben, que de vez en cuando se van a encontrar como de, pero ahora ¿dónde ha ido? Pero se ha movido, pero sí, verdad que pongo muchas cosas de estas, sí, pero esto que no había dicho que ocurría ayer y ahora resulta que ocurre hoy, cosas así, ¿no? Y las batallas, claro, para mí es un desafío mental enorme, porque tiene que estar muy claro el punto de referencia, porque si tú vas a utilizar mucho lo de delante, detrás, hacia arriba, hacia abajo y tal, como no esté claro desde dónde lo dices, pues para mí en los arribas, los abajos, las derechas y las izquierdas y todas las referencias espaciales, pues se pierden mucho. Yo se lo comenté, porque esto sí que yo esto lo hablo, no lo señalo, porque bueno, a veces lo señalo y me dicen, mira, Luis, que fíjate en el párrafo anterior, que lo acaba de decir. Pero sí, yo siempre en estos casos yo digo, Joaquín, yo me fío de ti, yo me fío de ti, porque yo esto no soy capaz de revisarlo, y tampoco creo que, a ver, o sea, es verdad que se está haciendo, sobre todo la idea de la guerra de Tolstoy, ¿no? Que todo es como en realidad improvisado, que las estrategias no sirven para nada, que es una crítica de toda la idea de estrategia militar, de que todo se decide porque alguien en un momento dado da un paso hacia un lado y lo tendría que haber dado hacia el otro. Bueno, que esto sí, que yo creo que es lo que se tiene que entender en la novela. Bueno, yo por mi parte creo que no tengo nada más que decir, me voy a comer un bombón, pero dejo en manos del público posibles preguntas.